Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de planilla de cálculo. Vamos a hacer un primer repaso sobre los conceptos básicos que son, como ya vimos, las diferentes hojas que componen la planilla de cálculo. Eh, Siempre por defecto tenemos una o varias hojas y nosotros podemos ir agregando o quitando o renombrándolas. Y tenemos la planilla en sí, que está conformada por filas y columnas, o por columnas y filas si lo decimos en el orden que luego se mencionan las celdas. Las columnas están dispuestas verticalmente y están identificadas con letras mayúsculas, y las filas están dispuestas horizontalmente y están identificadas con números. Y finalmente, dentro de lo principal y de lo básico de una planilla de cálculo, tenemos el concepto de celda, donde es muy importante que recordemos que una celda es la intersección de una columna y una fila. Por eso, si yo me posiciono en la celda, por ejemplo, B7, lo que veo en el espacio para escribir las fórmulas o para las instrucciones es la letra B con el número 7. ¿Sí? Depende de dónde me posicione, es la celda que voy a ver escrita. La idea es, o lo ideal o a lo que aspiramos, es a trabajar siempre con celdas y no con contenidos. ¿Sí? Del contenido se encarga la planilla de cálculo con las fórmulas que yo haya escrito o con las operaciones que estén escritas en la planilla. Pero es muy importante que empecemos a pensar y a trabajar siempre con celdas, porque justamente la importancia de la planilla de cálculo es que yo puedo variar el contenido de manera que la planilla actualiza la información con las operaciones que yo le suministré. Entonces, los datos pueden variar, pero lo importante o lo que nosotros tenemos que empezar a reconocer es la celda más que el contenido. Otra cosa que no debemos olvidar tampoco es el formato de celdas, que es una función que tiene la planilla de cálculo que nos permite darle forma a esa planilla o a esas planillas que estamos haciendo. Si yo, bueno, como ya vimos, si yo hago un clic derecho, esa es una forma de acceder. Vimos también que hay varias. Si yo hago un clic derecho en una celda o en un rango de celdas, que ya vamos a ver ahora también, vamos a repasar qué es un rango, y elijo la opción formato de celdas, puedo decirle a la planilla qué tipo de dato va a contener esa celda, si va a ser un número, si va a ser dinero, si va a tener decimales, si va a ser texto, etc. Y también a través de formato de celdas puedo aplicar bordes, puedo aplicar relleno, que sería darle un color o una trama a cada celda o a un conjunto de celdas. Puedo aplicar alineaciones, o sea, alineación centrada, derecha, izquierda. Puedo unir más de dos celdas en una sola, o sea, convertir dos o más celdas en una sola para trabajar así con esa sola, que a la vez sean muchas, pero convertida en una. Puedo también convertir o hacer que, por ejemplo, un contenido, si tengo que escribir texto que supera
el tamaño de la celda, ya sea el ancho de la columna o de la fila, en la solapa de alineación de formato de celdas podemos elegir la opción de que el texto se ajuste a la celda. Entonces de esa manera logramos que la celda se pueda ampliar y el texto se pueda adaptar a la celda. Por otro lado, cuando empezamos a hablar de fórmulas y funciones, hay algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta o algunas consideraciones acerca de la escritura de estas fórmulas y funciones que previamente tenemos que saber para poder trabajar con estas fórmulas y funciones. Una de las cosas que necesitamos conocer es el concepto de rango. Como ya dijimos, un rango es un conjunto de dos o más celdas. Y es muy importante también saber cómo debemos identificar el rango. El rango se identifica entre paréntesis y tenemos que escribir la primera celda, 2 puntos y la última celda. ¿Sí? De manera que si yo quiero, por ejemplo, utilizar el rango que va desde la celda A1 hasta la celda B3, voy a escribir paréntesis A1, 2 puntos, B3 y voy a cerrar paréntesis. Ese rango no incluye solo las celdas A1 y B3, sino que incluye a A1, B1, A2, B2, A3 y B3. Es muy importante el concepto de rango. Otra cosa que debemos saber es que toda fórmula y función comienzan con el signo igual. O sea, cada vez que yo voy a escribir una fórmula o una función, necesito anteponer siempre antes de la función el símbolo igual. Tengo que escribir el signo igual. Otra cosa es que las funciones no llevan espacios. Tengo que escribir todo de corrido sin espacio. Y otra cosa que debemos conocer para trabajar con fórmulas y con funciones son los operadores matemáticos. Los operadores matemáticos son 4 y son la suma, la resta, la multiplicación y la división. En la planilla de cálculo, la multiplicación está identificada por el asterisco y la división por la barra. Con los operadores matemáticos ya podemos realizar fórmulas sin tener que utilizar las funciones que ya vienen predeterminadas en la planilla o que se escriben con nombres, pero que igualmente, más allá de que estén predeterminadas, nosotros vamos a aprender a escribirlas y a generarlas nosotros. Con los operadores matemáticos yo puedo realizar cualquier operación porque ya serían los operadores básicos que necesito para realizar cálculos. Podemos sumar a los operadores matemáticos los paréntesis que me sirven para forzar a una separación de términos que no sea la que naturalmente utiliza la matemática, que serían el más y el menos. Si yo quiero forzar a una separación de términos, voy a utilizar los paréntesis. Entonces, por ejemplo, si yo quiero realizar una fórmula o quiero calcular una suma, por ejemplo, desde las celdas A1 a A3, y por ejemplo quiero realizar la operación en la celda A4, voy a escribir en A4 igual a 1 más A2 más A3. Y así voy a obtener, al presionar Enter, voy a obtener en A4 el resultado. Y de esa manera estoy trabajando solo con los operadores matemáticos.
con los operadores matemáticos podemos hacer cualquier operación que esté dentro de esas 4 posibilidades. Puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, utilizar, como dijimos, el paréntesis para separar en términos y puedo también juntar varias operaciones o varios operadores matemáticos en una misma operación. También tenemos funciones que ya están predeterminadas, de manera que, por ejemplo, si yo quiero realizar esa misma suma con la función suma, no tengo más que escribir igual suma, abrir paréntesis y dentro del paréntesis escribir el rango que quiero sumar. Por lo tanto sería igual, en el mismo ejemplo que vimos, igual suma, abro paréntesis, A1, 2 puntos, A3, cierro paréntesis y presiono Enter. Otra de las funciones más utilizadas junto a la suma es el promedio, que lo que hace es calcular directamente el promedio sin tener la necesidad de hacer el cálculo 1. Por ejemplo, si yo quisiera realizar un promedio con los operadores matemáticos, por ejemplo, desde la celda A1 a la celda A3 quiero realizar un promedio, deberíamos escribir con los operadores matemáticos, deberíamos sumar los 3 valores y luego dividir por la cantidad. Por lo tanto, yo debería hacer igual, abrir paréntesis, A1 más A2 más A3, cerrar paréntesis y a eso dividirlo por 3. ¿Por qué utilicé los paréntesis? Y esto es muy importante, por la separación de términos, porque si yo no hubiera utilizado los paréntesis, lo que la planilla haría sería primero dividir a 3 dividido 3 porque el más separa en términos. Entonces, con los paréntesis, lo que yo hago es forzar a la separación de términos que yo necesito para realizar el promedio. Pero como estábamos hablando de funciones, también puedo realizar esta misma operación con la función promedio, que sería igual promedio, abro paréntesis y escribo dentro el rango, o sea, A1, 2 puntos, A3, cierro paréntesis y presiono Enter. El resultado va a ser el mismo, solo que una operación la hice con los operadores matemáticos y la otra con la función que ya viene preestablecida en la planilla. Cuando realizamos una operación que necesita ser trasladada a otras partes de la planilla porque necesito realizar la misma operación para varios sectores de la planilla, yo puedo, como vimos, trasladar esa operación que realizamos a otras celdas de manera que esa operación es copiada al resto de la planilla a donde yo la llevo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí en A4 me posiciono en A4 y en el borde derecho inferior van a ver que se hace como un puntito negro más grande que los bordes. Haciendo clic en ese puntito y arrastrando hacia donde yo quiero copiar mi fórmula o mi función, y al soltar queda debidamente copiada la fórmula y la planilla interpreta qué celdas, o sea, qué columnas y qué filas debe cambiar al copiarse. Por ejemplo, si yo tenía mi operación en A4 y la traslado a B4, lo que la planilla de cálculo va a interpretar es que yo ahora, en vez de sumar A1, A2 y A3, quiero sumar B1, B2 y B3. Entonces va a cambiar automáticamente esos valores y va a dejar copiada la fórmula, pero con los valores nuevos. Esos valores de esas celdas, a esos valores les llamamos referencias. Y en este caso son referencias relativas. Relativas porque quiere decir que es relativo al lugar a donde está.
Entonces, si en un momento estaba en A4, al pasar a B4, vuelve a relativizar y a poner y a utilizar las celdas que supone que ahora debe utilizar. Existen, porque en algunos casos nosotros tenemos que forzar la referencia. En ese caso usamos lo que se llaman las referencias absolutas. Por ejemplo, si yo tuviera un valor en A3 que no quisiera que al pasar la fórmula a B4 me sume B3, sino que me siga sumando A3, en ese caso yo debo utilizar las referencias absolutas. Y las referencias absolutas lo que hacen es utilizar el signo peso para indicarle a la planilla que esa celda o esa fila o esa columna no debe moverse. Si yo lo que necesito es que la celda entera sea siempre la misma, le voy a poner signo peso tanto a la fila como a la columna. Si yo lo que necesito que no cambie es la fila, le voy a poner el signo peso adelante del número, o sea, de la fila. Y si yo lo que no quiero que cambie es la columna, le voy a escribir el signo peso adelante de la columna. Las referencias absolutas se utilizan mucho en el caso de los porcentajes. Por ejemplo, si yo tengo en una celda un valor que es para calcular un porcentaje, por ejemplo el 5%, y tengo que calcularlo en varios lados, cuando yo traslade esa fórmula donde calculé el porcentaje, la celda que tiene el valor del 5% nunca debería cambiar. Siempre la fórmula o la operación que yo realicé debería retomar ese 5%, o sea, no debería cambiar. Por eso le voy a aplicar el símbolo de peso a toda la celda completa.